Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Carrera de Trabajo Social. Desde la Cátedra de Trabajo Social y Derechos Económicos, Sociales y Culturales se abordará el tema el papel de la educación en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Integrantes: Granda Diliney, Herrera Kelly, Piguave Nayeli. Curso sexto semestre A. Docente: Doctora Soraya Carranco, PhD. Periodo académico 2022-2022. ¿Qué es la educación en los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales? El panorama de la humanidad, transcurrido los 2 primeros años del siglo XXI, se caracteriza por el recrudecimiento de las desigualdades económicas, sociales y culturales en este mundo unipolar y globalizado. Se continúan violando derechos elementales de las mujeres y los hombres de todas las edades en gran parte del mundo, como el derecho a la alimentación, educación, salud, educación física y práctica de los deportes, por señalar algunos de los motivos por los cuales se intensifican en el mundo de hoy los conflictos. Son secuelas de manifestaciones de violencia, problemas en el empleo, el desempleo, el trabajo infantil, las migraciones masivas, el número de refugiados, el racismo, la xenofobia, la discriminación por sexo o etnia, la dependencia, las pandemias, la pobreza crítica, entre otros. Por todo lo anterior, es necesario que la sociedad tome importancia al debatir sobre la educación en derechos humanos, pues esto quiere decir que nosotros como ciudadanos debemos pensar la educación como un vehículo para permitir a todas las personas conocer, ejercer y defender sus propios derechos, así como también los derechos de todos los demás. En este sentido, Mujica, 2002, menciona lo siguiente: la educación en derechos humanos apuesta desde la fe en los seres humanos, desde la plena confianza de que somos seres autónomos, competentes, capaces de participar en la determinación de nuestro propio desarrollo. Ahora les hablaremos sobre la metodología de la educación en derechos humanos. La primera metodología parte de la realidad de los y las participantes. Para educar en derechos humanos es fundamental partir de la realidad, esto es, las características, necesidades, intereses o problemas de las personas con las cuales se trabaja, así como su experiencia de vida, sus posibilidades y sus limitaciones, además de su contexto en el que se desenvuelven. Creer que todas las personas son iguales y que los procesos educativos se pueden desarrollar indistintamente con cualquier grupo o en cualquier situación es desconocer su individualidad, su diversidad, negándole su condición de personas. La segunda metodología enseña a aprender a aprender. Esta metodología responde a las necesidades del momento actual y también promueve el respeto a la dignidad del ser humano, el cual debe capacitar a la persona para el aprendizaje a partir de su experiencia directa con las mismas personas, a su vez promoviendo su actividad de tal manera que sean capaces de buscar información, de organizar ideas, reflexionar, sintetizar, construir opiniones y conocimientos, pasando de ser receptores pasivos a productores de conocimiento. En la tercera metodología tenemos el diálogo como método privilegiado. Este es un aspecto fundamental para educar en derechos humanos, puesto que es el desarrollo de una comunicación horizontal entre los sujetos involucrados en el proceso educativo. Para que haya esta comunicación horizontal, es necesario que las personas se reconozcan diferentes pero iguales en dignidad y derechos. Dialogar es reconocer y afirmar la igualdad de los seres humanos, sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones para tener una relación de mutua valoración y respeto.
En esta cuarta metodología hablamos sobre la promoción a la criticidad. La criticidad es aquella actitud que permite dar una acción justa hacia ideas, personas y hechos, con equilibrio y profundidad, es decir, una sensatez o sentido común, opuesto a la superficialidad y la intolerancia, reconociendo lo positivo y lo negativo, observando su entorno, usando su creatividad e imaginación para buscar soluciones. Quien tiene una actitud crítica no puede ser fácilmente manipulado ni engañado. Como quinta metodología tenemos la promoción a la expresión, el desarrollo de afectos y sentimientos. Los educadores en derechos humanos debemos estar atentos a las reacciones y sentimientos de los participantes frente a las palabras, gestos, actitudes, frente a la misma metodología que se esté usando, ya que se les acompaña a crecer y madurar en ellos. Se puede decir que se está tomando en cuenta a la persona. Solo es posible el aprendizaje de valores si el educador en sus métodos y procedimientos toma en cuenta los sentimientos de los educados. Como sexta metodología tenemos la promoción a la participación. La participación es una característica fundamental en una convivencia democrática. Promover la participación es motivar a los y las participantes a tomar parte activa en todas las actividades planificadas en un proceso educativo, para que dejen de ser espectadores y se vuelvan protagonistas. Cuando los y las participantes se comprometen con las iniciativas que toman, asumen sus responsabilidades y descubren su capacidad para tomar decisiones. Como última metodología tenemos la promoción a la integralidad. Los educadores en derechos humanos asumen a la persona como una unidad poseedora de potencialidades intelectuales, psicoafectivas, socioafectivas, orgánicas y motoras, que deben ser atendidas con igual intensidad y preocupación. En este sentido, promover el desarrollo integral de la persona exige asumirla como valiosa en sí misma, única y diferente, que tiene características propias y originales, valorándolo positivamente y aceptando los cambios que se producen. La importancia de la educación en y para los derechos económicos, sociales y culturales. El ámbito de educar en derechos humanos no es solamente para los políticos, intelectuales o activistas, sino que este implica a todas las personas de un país, es decir, todas y todos los ciudadanos, para que puedan promover de manera adecuada los principios y obligaciones de los derechos humanos. De esta manera, podemos tener en cuenta cómo se puede proteger y exigir los derechos sociales, culturales y económicos. La educación en derechos humanos no es solamente una sencilla transmisión de información, es decir, dar a conocer derechos que uno posee desde su nacimiento, sino que más bien es una práctica mediadora y transformadora de todas y todos para poner en práctica, para hacer vigentes los derechos en la vida social. Por otro lado, la educación en derechos humanos es como un puente que hay que transitar de manera obligatoria para pasar de la consagración de los derechos humanos en las normas a su aplicación concreta, efectiva en la realidad. Al educar en derechos, se busca formar a las personas para que se conciban y actúen como sujetos de derechos y como agentes de su propia vida. Es decir, se busca formar una visión que fomente prácticas coherentes encaminadas a los valores y principios de los derechos humanos. Se trabaja pensando en la educación en derechos para formar una visión del mundo y para poner esa visión en la práctica de nuestro vivir cotidiano. Es por ello que los que trabajan en dicho campo usan la expresión educar en y para los derechos humanos porque el uso de las dos preposiciones orientan a verla tanto como una filosofía o concepción del mundo, basada en los derechos, así como crear una cultura de derechos humanos en donde todos los seres humanos sean entendidos como pautas reguladoras de la convivencia social que guíen el actuar en todos los momentos de nuestra vida.
La expresión educar en y para los derechos humanos nos orienta a verla tanto como una filosofía, una visión y una concepción del mundo basada en los derechos que no son inherentes, y también educar para una puesta en práctica del ejercicio cotidiano de estos principios y valores para crear una cultura de derechos humanos. En otras palabras, una cultura donde los derechos humanos sean entendidos como un modelo regulador de la convivencia social, donde se sostengan, alimenten y guíen nuestro actuar en todos los momentos de nuestra vida, para poder pensar en la educación como una guía para la vida cotidiana. Meta y fines de la educación en y para los derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales. La meta de la educación en derechos humanos es construir sociedades donde no se atropelle la dignidad humana. No es suficiente denunciar o castigar los abusos después de lo ocurrido, sino dar un reconocimiento y defensa, y por tanto un instrumento concreto de prevención a los derechos humanos, constituyendo también un poderoso motor de transformaciones individuales y sociales. Dentro de la educación en y para los derechos, debemos tener en cuenta también cuáles son los fines a ejercitar la educación tanto para los derechos humanos como para los DES. Como tiene una aspiración amplia de incidir en las políticas y en las prácticas, se plantean los siguientes fines. Fines éticos. Forma a los ciudadanos en aquellos valores y principios que están en la base del reconocimiento de derechos como necesidades fundamentales que parten de la dignidad humana, que se encuentran expresados en todos los instrumentos de derechos humanos y principalmente al derecho a la no discriminación. Fines críticos, también conocida como históricos críticos, tratan de formar también a las personas para juzgar cada uno de sus espacios de la realidad y del entorno a los criterios, sean de forma valórica y normativa, en espacios personales y sociales, junto con los fines éticos de los derechos humanos. Fines políticos. Esta finalidad nos lleva a formar para concebir los cambios que son necesarios dentro de las políticas, para transformar todas aquellas situaciones de la realidad que impidan u obstaculicen la práctica del ejercicio efectivo de los derechos, tanto en el orden individual como en el orden social. En resumen, son fines tan amplios y multidimensionales que requieren una metodología de trabajo compleja, y a su vez, trabajar en educación quiere decir tener líneas de contenidos necesarias y diferentes por su naturaleza, pero complementarios. Líneas de trabajo para una educación en y para los derechos económicos, sociales y culturales. ¿A qué se refieren? Es una agrupación de unidades de trabajo que intenta favorecer la planificación y seguimiento de dicho trabajo. Letelier 2020. La primera línea enfatiza que es necesario trabajar para manejar información y datos sobre los derechos humanos y constructos teóricos que estén relacionados íntimamente con ellos, como el Estado de Derecho y la democracia. Una segunda línea nos pide trabajar el ámbito de los valores y las actitudes, las cuales son fundamentales dentro de los derechos humanos a partir de la dignidad de todas las personas. Finalmente, la tercera línea se encuentra encaminada a trabajar en habilidades, destrezas, competencias y capacidades para la acción, desarrollando posibilidades para trabajar en la defensa y en la práctica de los derechos humanos. Finalmente, hablaremos acerca del análisis desde el trabajo social. Educar desde el trabajo social en derechos humanos es desarrollar un saber, un querer y un poder para ejercer y defender los derechos humanos propios y de los demás, entendiendo que es una condición del ciudadano y la ciudadana. Además,
Promover la educación en derechos humanos también enriquece la doctrina y la enseñanza de los derechos en general, es decir, entender los derechos humanos no solamente como normas jurídicas, sino que también comprenderlos como pautas que regulan la convivencia social. Así pues, trabajar con convivencia complejiza el ámbito de estudio, puesto que se va a encontrar con contradicciones o conflictos entre derechos. Es por ello que es indispensable entender, trabajar y transformar la educación en derechos humanos. La transformación individual y social de las personas que deseamos obtener como trabajadores y trabajadoras sociales está muy relacionada con una transformación de la conducta de las sociedades y el pleno reconocimiento de sus fines dentro de los derechos. Sin duda alguna, este cambio exige una metodología de trabajo de la profesión compleja y multidimensional. Por eso, se debe trabajar en el conocimiento para mejorar la información y los datos sobre los derechos humanos y constructos teóricos que están relacionados con ellos. En el ámbito de los valores y las actitudes que fundamentan los derechos humanos a partir de la dignidad de todas las personas y en las habilidades, destrezas, competencias y capacidades para la acción en la defensa y en la práctica de los derechos humanos. En conclusión, de esta forma, la educación en y para los derechos humanos contribuye a fomentar la solidaridad, la tolerancia entre grupos y nacionalidades a partir de la construcción de una cultura de paz basada en la libertad y la justicia. Referencias bibliográficas.